Hola, este mensaje es para comunicar que esta es una historia antigua que deje de subir y ya está terminada, por lo que la subiré hasta el final. Si deseas ver la historia desde el capítulo 1, ve a la lista del canal y busca el título Fate Kill. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 39. Operación Destino. Matar, Arco 3, parte 6. Sería mentira decir que Chelsea no pudo sentir la tensión en el aire cuando Mine y los demás llegaron e instantáneamente dirigieron sus miradas hacia ella, pero al final, de alguna manera logró mantener la compostura a pesar de los escalofríos que la recorrían. Columna vertebral. Susanovo, el afortunado bastardo Teigu, no respondía, fingiendo estar inconsciente o en un estado genuinamente debilitado. Chelsea no pudo determinar cuál de las dos opciones era la verdad, pero entendió que sería más seguro para Susanoo no llamar la atención aquí. Arrastrando a Susanoo más cerca de ella por el pescuezo de su capa rota, Chelsea dócilmente se hizo pequeña y se retiró más detrás de la seguridad. No tenía idea de que si Shirou no estaba frente a ella en este momento, entonces sería destrozada por la pura indignación que podía ver en Akame y los demás. Una mirada al lamentable estado de Susanovo fue suficiente para que Chelsea tragara nerviosamente un nudo de pánico que se estaba formando en su garganta. Estaba negro y azul, con moretones por todas partes. Chelsea sabía que Susanovo era un tipo especial de Teigu viviente, pero esto era demasiado. Su durabilidad era mucho mayor que la de ella, y parecía como si hubiera pasado por el timbre. Solo imaginar las consecuencias si Shirou no se hubiera ofrecido a rescatarla estaba haciendo que la tez de Chelsea se blanqueara. Tragando nerviosamente, acercó a Susanoo hacia ella y tiró de la parte inferior de la manga de Shirou, instándolo a actuar antes de que el silencio y la tensión le provocaran un ataque al corazón. La acción del Chelsea fue recibida inmediatamente con los ojos entrecerrados y los dientes apretados. No importa cuán irritables se volvieran Akame y los demás, simplemente no había vuelta atrás en el tiempo. El hecho de que Shirou fuera el que estaba entre ellos y Chelsea era la raíz del problema. Ya le dijeron a Chelsea no y, sin embargo, aquí estaba ella, habiéndose colado a sus espaldas. Honestamente, era difícil distinguir si estaban más molestos con Chelsea por ignorar sus palabras, o si ella realmente había logrado superarlos a través de una serie de coincidencias. Akame respiró hondo y enfrió sus rasgos. Las manos apretadas y los dientes apretados revelaron sus verdaderos pensamientos sobre el asunto. Sin embargo, como muchos presentes, conocían a Shirou muy bien. Shirou defender a Chelsea, probablemente porque había aceptado su solicitud de ayuda, era demasiado predecible. Creo, ha habido un malentendido aquí, dijo Shirou. Esas palabras eran las palabras que Akame y los demás que querían que descansara y se recuperara, menos querían escuchar. Leone sintió que sus rasgos se tensaban en una mueca, cerca parada más cerca de Leone, contemplando si debería haber golpeado a Susanoo más fuerte cuando tuvo la oportunidad. Ella había sido la que lo obligó a retroceder antes de que pudiera escapar. Un malentendido. Nagenda habló, siguiendo al grupo de personas que estaban armando un alboroto en medio de la noche. Detrás de ella estaban Lubok, Chouri y CL. Nagenda levantó una ceja hacia Shirou, luego se burló de Chelsea, quien evitó su mirada. Obviamente no había ningún malentendido aquí y todos lo sabían. ¿Es eso lo que ella te dijo? Nagenda se cruzó de brazos mientras miraba a Shirou, sus labios se fruncieron en un ceño. Ella pidió ayuda, respondió Shirou, sin darse cuenta de que Chelsea tragaba saliva detrás de él. Ese era el punto. Fue exactamente lo que le dijeron que no hiciera. Por supuesto, Leone y los demás no podían admitir explícitamente esta razón, pero aún así, fue leche derramada, lo que provocó que muchos se enfurecieran por dentro. Una mirada a Shirou, su postura y sus acciones era todo lo que uno necesitaba para inferir cuál fue su decisión. ¿Planeas ayudarla? No. Akame intervino con voz severa. Había casi una capa palpable de agitación a su alrededor. Los ojos carmesí de Akame miraron a Chelsea, luego de nuevo a Shirou y, sin embargo, en ese único momento, Chelsea sintió como si le hubieran vertido hielo. Había ofendido a esta mujer, y Chelsea no tenía idea del gran rencor que había incurrido por el bien de quienes dependían de ella.
Por un momento, Chelsea se sintió como un animal sobre una tabla de cortar, con Shirou como la única barrera que la separaba del cuchillo. No puedo quedarme quieto y no hacer nada, dijo Shirou, desviando la atención de Akame de Chelsea hacia sí mismo. Se miraron fijamente en silencio durante varios segundos, sin parpadear en un intento de que el otro cediera, pero no llegaban a ninguna parte. Bueno, podrías... Leone resopló, moviéndose hacia la segunda Akame, en este caso, cerca justo detrás de ella. Nadie se lo reprocharía. Esta vez Elaine habló, habiendo comprendido el quid de la cuestión después de alguna observación sutil. En cuanto a Nagenda, Sheele y Lubok guardaron silencio la mayor parte del tiempo. Por otra parte, Nagenda estaba frunciendo el ceño, lo que hizo que Lubok frunciera el ceño, mientras Sheele inclinaba la cabeza preguntándose si ahora era un buen momento para decir que había preparado refrescos para todos. Al notar la opresión que flotaba en el aire, Shirou supo que no podía permitir que se agravara para no correr el riesgo de que la situación llegara a las manos. Necesitaré que todos confíen en mí en esto, pero tengo un plan, dijo, manteniendo las cosas bastante vagas y abiertas. ¿Un plan? Elaine no parecía convencida. No era la primera vez que escuchaba "tengo un plan" de labios de Shirou. Crecieron juntos como amigos de la infancia, y digamos que no todos sus planes eran infalibles. ¿Cuidado para elaborar? Shirou se atragantó y se le quedó el aliento en la garganta. Ver. Ahí mismo. Shiro estaba tropezando. Lo que sea que estuviera pensando puede parecerle lógico, pero completamente inaceptable para los demás. Elaine entrecerró los ojos. Ninguno de ustedes me creería. Allí estaba. Esa típica respuesta. Desafortunadamente para Shirou, este no fue el primer rodeo de Elaine en el manual de cómo Shirou. Pruébanos, desafió. En lo que respecta a Elaine, Akame y los demás, no había justificación ni plan seguro cuando se trataba de lidiar con Sdeat y su ejército. Shirou sacudió la cabeza nervioso, claramente no dispuesto a responder hasta que hizo una pausa y notó a Bulat. Todo estará bien. Bulat puede ayudarme, razonó. ¿Puedo? Bulat articuló, solo para que de repente se diera cuenta cuando Shirou le dio una mirada particular. Nosotros también podemos ayudar. Selka levantó una ceja, confundida en cuanto a por qué Bulat de todas las personas fue el elegido. No, intervino repentinamente Bulat bajo el escrutinio de los demás. Sus rasgos estaban un poco tensos, pero también había determinación en ellos. Creo que entiendo lo que tiene en mente. ¿Tú haces? Nagenda cuestionó a Bulat, escéptica. Si Shirou no da más detalles, ¿por qué tú no? Bulat parecía llevado al límite. Capitán, ¿me odia? ¿Alguna vez le he hecho daño? ¿Por qué no puede confiar en mí en esto? Sutilmente, Bulat se alejó poco a poco de Akame, Selka y los demás que le lanzaban miradas confusas. Nadie estaba más confuso que la propia Nagenda. Lubok fue el único que miró de Shirou a Bulat y supuso que los dos estaban confabulados por algo. ¿Qué clase de plan peligroso tienen ustedes dos? Solo necesito que confíes en mí en esto. Sé lo que estoy haciendo. Se abrió paso Shirou, cambiando el argumento de uno basado en la racionalidad a una cuestión de confianza en la que a muchos les resultó difícil ponerse en una posición de duda contra él. Aprovechando la oportunidad mientras tenía la iniciativa, Shirou llamó a los caballeros mayores, que observaban en silencio los procedimientos con una sonrisa desde un lado. Chouri, una palabra, llamó Shirou, haciéndole un gesto a Chouri para que se acercara lo suficiente como para susurrarle al oído. Chouri se animó, pero estaba más que dispuesto a prestar su ayuda. Acababa de discutir con Shirou sobre la necesidad de reclutar a los revolucionarios y aquí ya estaba siendo proactivo al respecto. Si lo que necesitas es sabiduría, entonces estoy más que dispuesto a proporcionártela, sonrió Chouri mientras Shirou pasaba un brazo alrededor de los hombros de Chouri y lo alejaba del alcance del oído. ¿Qué sabes del clan Partas? Fue todo lo que se pudo escuchar cuando Shirou se llevó a Chouri con una expresión resuelta. El resto solo podía especular ciegamente qué más estaban discutiendo Shirou y Chouri mientras se trasladaban a un rincón apartado de la habitación. Chelsea, que había perdido su escudo de carne, saludó nerviosamente a Akame y a los demás en un intento de calmar su ira, pero solo estaba avivando las llamas. Por lo tanto, se rindió y cerró los labios.
A estas alturas lo dejaría en manos del destino. En el lado este de Calance Plains, un destacamento del ejército revolucionario que había sido enviado desde el frente de la guerra civil, estaba llegando a un punto muerto. Todo el grupo de revolucionarios quedó atrapado dentro de un estrecho cerco y obligado a luchar contra un monstruo que pensaba poco en su fuerza de combate. Ni siquiera había espacio para escapar. A pesar del cerco que se llevó a cabo antes, aparte de Esdeat, nadie en su ejército había luchado activamente. Solo sirvieron para enjaular a todos los que estaban dentro mientras su general arrasaba libremente. Los revolucionarios asediados por las fuerzas de Esdeat no lo estaban pasando bien. Poco a poco, fueron siendo eliminados. Si no fuera por las fortificaciones creadas apresuradamente que habían construido cuando llegaron inicialmente a las llanuras de Calance, todo el ejército ya podría haberse reducido a esculturas de hielo en este punto. Empalizadas de madera hechas con árboles cortados y trozos de escombros actuaron como muros improvisados, mientras que tiendas de campaña falsas actuaron como señuelos para retrasar sus ataques. Sin embargo, solo pasó mucho tiempo antes de que Esdeat se impacientara y ordenara su cerco para invadir el área y reducir el radio del círculo. Víctor Freart era el nombre del comandante a cargo de los revolucionarios enviados desde el principal ejército de resistencia. Debajo de él había varias otras subunidades encabezadas por sus propios líderes de pelotón. Sin embargo, en este caso, el control total estaba en manos de Víctor después de los acontecimientos del primer enfrentamiento en las llanuras de Calance entre las fuerzas del Imperio y Gaia. La luz que brilló ese día no solo había bañado el campo de batalla en su esplendor, sino que también había brillado sobre los revolucionarios. Los responsables de pelotones y escuadrones con luces negras, colgando sobre sus cabezas, fueron rápidamente detenidos e investigados. No pasó mucho tiempo desde allí para descubrir que la luz del juicio de la espada no estaba equivocada. Los tratos ambiguos, los rastros de traición y las motivaciones impulsadas por la codicia crearon una imagen de inmundicia que disgustaba a quienes alguna vez los consideraron justos. Resultó de primera mano que los revolucionarios no estaban llenos únicamente de compañeros idealistas y compatriotas, sino también de la misma inmundicia corrupta que impulsa al imperio a la decadencia. En la misma línea, se revelaron fieles a la causa como el propio Víctor, consolidando y fortaleciendo su posición de liderazgo. En definitiva, estos acontecimientos y la reestructuración del ejército fueron beneficiosos. Si no fuera por el repentino ataque de Esdeat contra ellos, Víctor habría compilado un informe al campamento principal del ejército detallando la autenticidad del verdadero emperador del imperio. General, llamó un asistente a Víctor. Esdeat ha destruido el último puesto avanzado ficticio. Ella está en camino hacia aquí y ya se está enfrentando a nuestras tropas de vanguardia. El rostro de Víctor se volvió sombrío. ¿Cuántos hombres tenemos? Apenas la mitad. La mayoría todavía están heridos después del intento de romper el cerco para enviar una delegación al campamento del verdadero emperador. Reportando. Víctor miró a un segundo asistente, jadeando y sin aliento, que acababa de llegar e interrumpió al primero. El pelotón 13 dejó entrar a un grupo de extraños en nuestro campamento central. ¿Qué? Víctor demandó, entrecerrando los ojos ante todas las malas noticias que le llegaban a la vez. Estaba estrictamente prohibida la entrada no autorizada de miembros no afiliados al área del Comando Central. Esto era aún más importante ya que cualquier número de asesinos podría infiltrarse fácilmente, y Esdeat no estaba por encima de usar ese medio. ¿Quién les dejó pasar? ¿Quién les dio el permiso? Víctor frunció el ceño y las venas se le hincharon en la frente. Estaba bastante estresado tratando de idear un contraataque contra la implacable persecución de Esdeat, y ahora que ella se enfrentaba al ejército principal, un potencial ataque desde el interior podría desestabilizarlo todo. Lo hice, respondió una voz en la agitación de Víctor, dándole una pausa inmediata. Chelsea se acercó rápidamente a Víctor y no pudo ocultar la emoción en su expresión. Chelsea, volviste. Víctor pronunció antes de darse cuenta. Una cosa era que Chelsea volviera decidida a morir, pero su comportamiento era todo lo contrario. Esto significa que, logré. Todos los que estaban al alcance del oído hicieron una pausa ante la firme respuesta, la mente de Víctor se quedó en blanco. Él realmente está aquí.
Víctor no lo sabía, pero él y muchos otros presentes fueron poco a poco levantando el ánimo. Las puntas de los labios de Chelsea se levantaron antes de asentir lentamente. Él está aquí. El fervor y la vida volvieron a los ojos desolados. Reúnan a los hombres. Víctor empezó a gritar órdenes inmediatamente. Nos movemos para apoyar al verdadero emperador. Víctor movilizó a todos a través de la cadena de mando y volvió a centrar su atención en Chelsea. ¿Dónde está? Debemos considerar nuestro plan de acción contra un oponente del calibre de Sdeat. No lo trajisteis con vosotros. Malditos bastardos, si lo detuvieron por no reconocerlo, los someteré a una corte marcial. Chelsea abrió y cerró la boca, reflexionando sobre la mejor manera de explicar las cosas de una manera que no terminara admitiendo que no tenía idea de lo que Shirou tenía en mente. Ella simplemente estaba agradecida de que él le salvara la vida e incluso llegara tan lejos como para satisfacer su solicitud de ayuda. Esa era la disposición de un emperador. Los problemas de las masas no califican como problemas para alguien de su posición. Chelsea sintió que se estaba quedando sin justificación en este punto, cuando la verdadera razón por la que no podía obtener ningún detalle era que Akame y los demás habían detenido sus movimientos con ojos estrictos. Fue solo después de que llegaron al perímetro del campo de batalla que le permitieron usar su Teige para escabullirse del ejército de Sdeat. Entonces y solo entonces, tras establecer contacto con los revolucionarios, recuperó su libertad. Al final, Chelsea no tuvo que pensar en una respuesta que Víctor pudiera aceptar. Chelsea se quedó paralizado, al igual que todos los demás que contemplaban el campo de batalla actual desde el campo central. Cierta pelirroja marchaba audazmente hacia el campo de batalla donde Sdeat y su ejército estaban arrasando las unidades de vanguardia del ejército revolucionario. Las pupilas del Chelsea se dilataron. ¿Qué creía Shirou que estaba haciendo? ¿Dónde estaba su plan? Ya sea que Shirou sintiera o no que sus acciones fueron correctas o incorrectas, eso no cambió el hecho de que él fue uno de los principales perpetradores detrás del repentino ataque al ejército revolucionario. Solo por la virtud de la esperanza que dirigieron al verlo, hizo que un sentimiento amargo se apoderara de él. Mirar al orquestador de la propia desgracia con esa mirada era demasiado oneroso. Este fue su error para arreglar. Por lo tanto, estaba obligado a corregirlo. Él corregiría este error, tanto para mantenerse fiel a sí mismo como para mitigar las matanzas innecesarias. El propio campo de batalla pareció detenerse cuando él dio un paso adelante, el crujido de sus pies sobre parches de tierra y escombros resonó en el silencio. No había manera de que no pudiera ser reconocido por sus rasgos que se habían destacado en el intercambio anterior. Un solo hombre, con la ayuda de sus aliados, pudo cambiar el rumbo de una guerra con una espada en alto y un escudo firme sobre su pueblo. Él era el faro de una esperanza abrumadora que muchos ya no podían ignorar. Porque en la oscuridad de la depresión y la desesperación, incluso la esperanza más pequeña a veces puede ser suficiente para arrastrar los pies cansados hacia adelante y las miradas cansadas hacia el futuro lejano en el horizonte. Akame y los otros miembros de Night Raid y Kaya estaban visiblemente angustiados por sus acciones, pero Shirou sabía que no podía culparlos. Si él estuviera en su lugar, también estaría preocupado dado que no había divulgado explícitamente el contenido de lo que pretendía hacer para resolver este asunto. En retrospectiva, poner un objetivo de alto perfil como él justo al frente y caminar hacia el enemigo por su cuenta habría activado alarmas de advertencia para cualquiera en su sano juicio, pero esta tampoco era exactamente una situación cuerda. Para demostrar su valía, Sdeat intentaría enfrentarse a un ejército por su cuenta. Este era el tipo de locura con la que Shirou estaba lidiando aquí, y, en respuesta, él también había decidido corresponder fuera del sentido común para poder llegar a ella. El hecho de que Shirou hubiera dado un paso adelante a la vista de todos sin su espada ni escudo sobre su persona despertó muchas voces de incredulidad. Y ninguno más que el de sus propios aliados, que estaban lanzando dagas a Bulat por no decirles nada sobre esto. Obviamente, si lo hacía, Shirou sabía que encontraría una feroz resistencia, por lo que lo mejor que podía hacer era confiar en Bulat, quien aceptó de mala gana las consecuencias. Para Bulat, ser golpeado o despreciado por su temeridad era un destino mejor que ser asesinado por intentar tenderle una trampa a su amigo y futuro emperador con un psicópata.
Hay que decirlo, que los acontecimientos futuros no se le podían atribuir a él a través de sus acciones ahora, y eso es lo que importaba. Bulat hizo su parte y cumplió el deseo de su antiguo comandante. Esto fue suficiente, así que dale un respiro. Mientras tanto, mientras Shirou continuaba caminando hacia el frente sin resistencia por parte de los atónitos soldados, que no se atrevían a impedirlo, algunos de los soldados del imperio prepararon sus armas y apuntaron. La tensión aumentó de inmediato, pero fue aplastada nada menos que por una mirada de reproche que paralizó a los soldados del imperio en su lugar. «Retírate», el tono de Sdeat era helado. Ella era la general, no ellos. Actuarían solo cuando ella les ordenara actuar, y nunca antes. Además, era vago, pero los soldados del imperio bajo Sdeat sintieron que algo andaba mal en su general. Ella nunca había sido alguien que simplemente desperdiciara una oportunidad, pero ellos simplemente no tenían el coraje de expresar sus dudas. Como era de esperar, Shirou respiró hondo cuando vio a Sdeat reinar en sus tropas. Sdeat no actuaría fuera de lugar frente a los demás, pero sus acciones hablaban más de sus intenciones que cualquier otra cosa. Su aparición aquí ciertamente la dejó atónita y sorprendida, pero su cara de póker no era tan fácil de alterar. A muchos les puede resultar difícil entender las intenciones u objetivos de Sdeat en esta batalla, pero Shirou fue uno de los dos, además de Liber, que lo entendió completamente. Por el bien de su objetivo, a ella realmente no le importaban las vidas de aquellos que se oponían a ella, así como Shirou se había endurecido para librar al imperio de la gente corrupta que lo plagaba. Supuso que aquí todo era cuestión de perspectiva, pero a diferencia de él, Sdeat no tenía reservas. Si fueras débil, morirías. Si fueras fuerte, vivirías. Esa mentalidad no era diferente de la de un animal salvaje y, sin embargo, era esencialmente lo que era el clan Partas. Chouri le había informado sobre la historia del clan disuelto e incluso le había revelado su estructura social. Algo que Shirou grabó en la memoria durante su estancia en la tienda personal de Sdeat. Ella guardaba todo tipo de trofeos allí, e incluía armas de su propia tribu desde las cuales sus ojos brillaban con la historia. Así fue precisamente como Shirou supo que Sdeat era miembro del clan Partas, y la razón por la que incluso intentaría lo que estaba haciendo ahora. En cierto sentido, era tradición. Shirou sabía exactamente lo que Sdeat quería de él. Ella lo dejó claro con sus palabras y acciones. Independientemente de los pensamientos personales de Shirou, si sus acciones ahora atraerían toda la atención de Sdeat hacia él y solo hacia él en lugar de hacia aquellos que no podían defenderse de sus dominantes avances, entonces bien, él le daría lo que quería a través de los registros que Chouri le había compartido sobre el clan Partas. Shirou se detuvo frente a Sdeat y su ejército, lo suficientemente cerca como para que su voz se pudiera escuchar claramente sin tener que gritar. ¿Me quieres? Las palabras instantáneamente dieron a todos una extraña sensación de ambigüedad, como si les faltara contexto. Sin embargo, era natural que un miembro del Imperio de Honest quisiera capturar y matar al nuevo candidato a emperador por todos los medios. Por lo tanto, muchos no pensaron en el comentario, tratándolo como un simple acto de incitación. Sdeat tarareó, sus labios se abrieron en una sonrisa antes de abrir la boca para responder solo para ser interrumpida. Entonces sométeme en nuestros propios términos. Sdeat se estremeció, una sensación de relámpago atravesándola con claridad inquebrantable. Las palabras resonaron dentro de ella más de lo que jamás hubiera querido admitir. Una bestia no se acobarda. Los recuerdos de su infancia llegaron espontáneamente y se desmoronaron en el paisaje de su mente. La sonrisa salvaje de su madre, la arrogancia y el orgullo de su padre, todo estaba regresando. Una bestia no se corta los colmillos. ¿Hace cuánto fue? Una bestia no se somete voluntariamente ni se deja domesticar. Aunque disuelta, ella también pertenecía al clan Partas. Está hecho. Estas palabras estaban destinadas nada menos que a Sdeat, y solo a Sdeat. En ese momento, ella estaba temblando y su flequillo ensombrecía sus rasgos. Ninguno sabía lo que estaba pensando Sdeat. El clan Partas era bárbaro en el sentido de que su estructura social y sus costumbres eran más similares a los animales y las bestias peligrosas que a los humanos. Eran un clan construido para eliminar a los débiles y favorecer a los fuertes.
Un clan creado por los fuertes, para los fuertes. Las relaciones se construyeron sobre la base del dominio. Si un hombre no podía someter a su pareja, entonces no era digno de esa pareja. A través de la tradición, lucharían para determinar el alfa. Perdurar. Perdurar. Oh Dios, esto fue agotador. Shirou ni siquiera podía permitirse el lujo de romper su expresión severa mientras seguía adelante con el resto. Esto es una declaración de guerra. Anunció directamente. El viento soplaba a través de la división entre los ejércitos, levantando pedazos sueltos de tierra, arena y grava. Arremolinándose, formaron nubes serpenteantes que actuaron como telón de fondo para una escena de desolación dejada tras un choque de monstruos. No, faltaba por completo. Si él podía verlo, Esdeath también podría verlo. Retrocede, reúne tus fuerzas y deja que la capital sea el campo de batalla de las bestias. Una simple llanura donde solo los soldados pueden observar no es digna. Las manos de Esdeath se cerraron en puños, el agitado rugido de su sangre bombeando a través de ella, calentando su tez. Te aplastaré hasta el suelo. Ella tembló. Estampa tu orgullo y confianza en pasta bajo tus pies. Ella tragó, y clava el significado de humildad en tu carne y huesos. Inconscientemente, empezó a mover su peso debajo de ella de un lado a otro. Si digo ir, la única respuesta es cuándo. Si digo guardar, la única respuesta es cuántos. Maldita sea Chouri. ¿De dónde diablos sacaste estas líneas? Fue por pura fuerza de voluntad que Shirou no se encogió y logró mantener la cara seria cuando finalmente terminó. Inmediatamente se produjo el silencio en toda la extensión entre los ejércitos, la tensión corría por el aire ante el descarado juego de provocación. Para ellos, Esdeath no caería tan fácilmente en semejante artimaña, pero no se podía decir lo mismo de aquellos bajo su mando. El séquito de soldados de Esdeath estaba furioso en este punto, sacando sus armas en nombre de su general. Esta vez, sin la reprimenda de Esdeath, era como pensaban. El hecho de que Esdeath no hubiera dicho una palabra sobre sus acciones debe haber indicado un acuerdo tácito. Como si su general realmente retrocediera y escuchara las palabras de un loco cuando el enemigo estaba claramente en desventaja. Nunca se les pasó por la cabeza que Esdeath podría estar perdido en sus pensamientos o demasiado distraído para formular palabras. Por el contrario, desde la perspectiva de Najenda y los miembros revolucionarios detrás de ella, las cosas no eran exactamente iguales. Claro, la moral de los revolucionarios estaba en su punto máximo por la postura de Shirou. Najenda no estaba segura si eso era parte de su plan o no, pero estaba divagando, no le importaba. En cambio, Najenda retrocedió cuando finalmente se centró en la reacción de Esdeath en la distancia. Si había alguien que conocía a Esdeath en el ejército revolucionario, era ella como ex colega. Najenda se dio cuenta al instante, a pesar de lo estoico que Esdeath intentaba mostrarse ante el público. La sutil expresión de Esdeath simplemente no era la mirada que uno pondría cuando se lo amenazara. Quienes la conocían lo suficientemente bien se dieron cuenta al instante. ¿Por qué carajo te sonrojas? Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Suldasbaev y Chernovog. Resultados de la encuesta de rango C. Ganador A. Leyenda del Destino. Ganador B. Destino Alternativo. Próxima actualización. Leyenda del Destino. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z